Hoy, en Páginas Nocturnas, abrimos una novela que parece escrita con humo, tinta y advertencia. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Una historia sobre censura, entretenimiento vacío, obediencia social y pantallas que no solo nos muestran el mundo, también pueden encerrarnos dentro de él. Y esta noche no vamos a hablar solo de una novela clásica, vamos a hablar de una alarma. Porque Fahrenheit 451 no es únicamente un libro sobre quemar libros, es un libro sobre lo que pasa cuando una sociedad deja de necesitarlos. Entonces, Ray Bradbury fue uno de los grandes nombres de la literatura fantástica y de ciencia ficción del siglo XX, pero llamarlo solamente autor de ciencia ficción se queda corto, porque Bradbury escribía como si mezclara una pesadilla con una canción de cuna. Sus mundos podían tener cohetes, planetas lejanos o tecnologías extrañas, pero en el fondo siempre hablaban de algo profundamente humano: la memoria, la infancia, el miedo, la imaginación, la soledad y la pérdida de sensibilidad. Antes de Fahrenheit 451 ya había trabajado ideas relacionadas con la censura y el control cultural en relatos como Bright Phoenix y The Pedestrian, que estos luego alimentarían el corazón de la novela. Pero la obra nació en un clima histórico marcado por la Guerra Fría, el miedo ideológico y la memoria todavía reciente de las quemas de libros del nazismo y las purgas culturales de regímenes autoritarios. Y aquí hay un detalle precioso, casi de leyenda literaria. Bradbury escribió buena parte de la obra usando una máquina de escribir alquilada en el sótano de la biblioteca Powell de UCLA. La propia UCLA recuerda ese origen, una novela contra la destrucción de los libros naciendo precisamente dentro de una biblioteca. Es como si la historia hubiera sido escrita desde una trinchera de papel. Fahrenheit 451 fue publicada en 1953 por Ballantine Books. Era un momento muy particular. Estados Unidos vivía tensiones políticas, miedo al comunismo, vigilancia ideológica y sospecha hacia cualquier pensamiento considerado peligroso. Pero Bradbury no escribió una novela limitada a una época. No, dijo simplemente: cuidado con este gobierno. Dijo algo más inquietante: cuidado con una sociedad que ya no quiere pensar. Y ese es uno de los puntos más importantes. En Fahrenheit 451, la censura no viene solo desde arriba, no es únicamente el Estado imponiendo silencio. También hay una población que prefiere no leer, prefiere no discutir, que prefiere no sufrir con ideas complejas, que prefiere pantallas, velocidad, ruido, distracción y comodidad. La novela sugiere algo muy incómodo. A veces no hace falta que nos quiten la libertad, basta con que dejemos de usarla. Aquí entra una de las anécdotas más curiosas de la historia editorial del libro. Después de su publicación como novela, fue serializada en la revista Playboy en 3 partes, en los números de marzo, abril y mayo de 1954. La revista había sido fundada por Hugh Hefner en 1953 y aquella publicación ayudó a darle más visibilidad a la obra y también prestigio literario a una revista que estaba empezando. Es una ironía fascinante que una novela sobre censura, cultura de masas, deseo, consumo y libertad intelectual encontró una segunda vida en una revista que también buscaba desafiar ciertas normas culturales de su tiempo. Y aunque hoy Playboy no se recuerda sobre todo por otras razones obvias, en sus primeras décadas también publicó ficción de autores importantes. En el caso de Bradbury, esa serialización ayudó a que Fahrenheit 451 circulara más allá del público habitual de ciencia ficción. Así que sí, hay algo casi novelesco en imaginar a Hugh Hefner ayudando a que una distopía sobre libros prohibidos llegara a más lectores. La historia sigue a Guy Montag, un bombero, pero en este futuro los bomberos no apagan incendios, queman libros, y los libros están prohibidos porque se consideran una fuente de conflicto, tristeza, contradicción y un pensamiento incómodo. Montag vive una sociedad aparentemente cómoda, hay pantallas enormes en las casas, entretenimiento constante, velocidad, ruido, conversaciones vacías y personas que ya no escuchan de verdad. Su esposa Mildred vive absorbida por esas pantallas, por esa especie de familia artificial que le habla desde las paredes. No está sola físicamente, pero emocionalmente parece perdida en una niebla. Entonces Montag conoce a Clarice, una joven distinta, una persona que camina, observa, pregunta, escucha. Clarice no le da respuestas a Montag, le da algo mucho más peligroso, le da dudas. Y cuando Montag empieza a dudar,
todo su mundo comienza a gritarse. No revelaremos aquí cada giro importante, pero sí podemos decir esto. Fahrenheit 451 es la historia de un hombre que despierta tarde, pero despierta. Y en una sociedad dormida, despertar ya es un acto de rebelión. Guy Montag no empieza siendo un héroe, eso es importante, no es un revolucionario desde la primera página, es parte del sistema, disfruta del fuego, obedece y cumple órdenes. Pero Bradbury lo construye como alguien que empieza a sentir una incomodidad interna, una grieta, una pregunta que no desaparece. Montag representa a cualquiera que un día mira su vida y se pregunta, ¿esto es todo? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué nadie parece realmente vivo? Ahora vamos con el Capitán Beatty. Beatty es uno de los personajes más interesantes porque entiende los libros, pero los combate. Él no es un ignorante, ese es el detalle inquietante. Beatty conoce el poder de las ideas y precisamente por eso quiere controlarlas. Su visión es cínica, cree que los libros generan conflicto, diferencias, incomodidad. Para él una sociedad feliz es una sociedad simplificada. Así que el Capitán BD representa al censor inteligente, aquel que sabe que no basta con quemar papel, que hay que convencer a la gente de que el papel nunca vale la pena. Como tema central de la obra tenemos la censura. El símbolo más evidente es el fuego. Bomberos queman libros, las palabras desaparecen, el conocimiento se reduce a cenizas. Pero Bradbury va más allá de la imagen clásica del censor con antorcha. La novela muestra que la censura puede empezar cuando una sociedad deja de tolerar ideas incómodas, cuando todo debe ser rápido, fácil, agradable y no ofensivo, cuando la complejidad se vuelve molesta. En ese sentido, Fahrenheit 451 no trata solo de libros prohibidos, trata de mentes que han perdido el músculo de pensar, la dependencia de las pantallas. Aquí es donde la novela se vuelve escalofriantemente actual. Bradbury imaginó hogares con pantallas enormes en las paredes, personas aisladas en burbujas de entretenimiento, conversaciones superficiales y una especie de familia artificial que sustituye los vínculos reales. Hoy no hace falta vivir dentro de una distopía futurista para entenderlo. Tenemos pantallas en la sala, en la habitación, en la mano, en la mesa, en la cama. Nos acompañan al despertar y antes de dormir. Nos informan, nos entretienen, nos distraen y a veces también nos domestican. Y la pregunta no es si las pantallas son malas, la pregunta es ¿quién manda? ¿Las usamos nosotros o las pantallas nos usan a nosotros? Aquí te presento lo que yo creo que es una sociedad borrega. Y sé que la palabra es dura, pero encaja con la lectura que me propongo. Y es una sociedad borrega, no es necesariamente una sociedad tonta. Es una sociedad que está cansada, distraída, adiestrada y cómoda en su jaula. Una sociedad donde todos repiten lo que escuchan, todos corren hacia lo mismo, todos consumen las mismas frases, los mismos miedos, las mismas indignaciones programadas. En Fahrenheit 451 el control funciona porque muchas personas ya no desean libertad interior, desean comodidad. Y esa es una de las ideas más aterradoras del libro. El poder no siempre necesita aplastar a la gente. A veces basta con entretenerla hasta que olvide que está siendo guiada. La felicidad falsa, la sociedad de Montag parece obsesionada con evitar el dolor, porque no quiere tristeza, no quiere conflicto, pensamientos profundos, no quiere contradicciones. Pero al eliminar todo lo incómodo también elimina todo lo humano, porque la literatura incomoda. Los buenos libros no siempre nos acarician, a veces nos despiertan a empujones. Y una novela puede hacernos llorar, dudar, recordar, cambiar, y por eso mismo es peligrosa para cualquier sistema, prefiera ciudadanos dóciles. Ahora, ¿por qué se llama Fahrenheit 451? El título hace referencia a la temperatura a la que, según la explicación del propio libro, el papel comienza a arder. Es un título perfecto porque convierte una cifra en amenaza. No se llama Los Bomberos, no se llama La Ciudad Sin Libros, se llama Fahrenheit 451. Frío, técnico, casi científico. Como si la destrucción de la cultura pudiera resumirse en una medida exacta, y eso lo vuelve más inquietante. Leer Fahrenheit 451 hoy es extraño porque uno siente que Bradbury no estaba mirando solo al futuro, estaba mirando hacia adentro. Hoy no necesitamos que alguien queme todos los libros para alejarnos de la lectura. Basta con que todo sea más rápido, más brillante, más fácil y más adictivo. Podemos ver un video más, una notificación más, una discusión más, una pantalla más. La novela nos obliga a preguntarnos,
¿Cuántas veces elegimos distracción en lugar de reflexión? ¿Cuántas veces preferimos una frase corta antes que una idea compleja? ¿Y cuántas veces confundimos estar informados por estar pensando? ¿Por qué vivir rodeados de información no significa vivir rodeados de sabiduría? Y esa es una de las grandes advertencias de Bradbury. Una sociedad puede tener tecnología, velocidad y entretenimiento, y aún así estar espiritualmente vacía. Lo mejor de Fahrenheit 451 es que no envejece, o peor, envejece demasiado bien. La imagen de los libros ardiendo sigue siendo poderosa, pero la parte más profética está en la gente que ya no quiere leer, en las pantallas que sustituyen vínculos, en la conversación reducida a ruido, en la felicidad convertida en producto. Bradbury no escribió una novela contra la tecnología, escribió una novela contra la pasividad, contra mirar sin ver, escuchar sin entender y contra vivir sin preguntarnos absolutamente nada. Ahora, lo que podría no funcionar para todos es que no es una novela de acción constante. Quien busque una distopía llena de persecuciones, giros espectaculares y construcción de mundo muy detallada, quizás sienta que el libro es más breve y simbólico de lo esperado, porque Fahrenheit 451 funciona más como una parábola oscura, como una advertencia literaria. Fahrenheit 451 se convirtió en una de las grandes distopías modernas junto a 1984 de George Orwell y Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, pero cada una advierte algo distinto. 1984 teme al poder que vigila, Un Mundo Feliz teme al placer que domestica. Por eso, su importancia sigue intacta, porque mientras existan censura, manipulación, propaganda, entretenimiento vacío y miedo a las ideas, Fahrenheit 451 seguirá encendido. Así que la próxima vez que tomes un libro piensa en esto. Tal vez no estás sosteniendo solo papel, tal vez estás sosteniendo una pequeña resistencia, una vela contra el ruido, una ventana contra la jaula, una chispa contra la oscuridad. Y en un mundo lleno de pantallas, prisas y voces que nos dicen qué mirar, qué odiar y qué pensar, leer sigue siendo una forma silenciosa de rebeldía. Si te gustó este viaje entre fuego, censura y libros prohibidos, suscríbete a Páginas Nocturnas y cuéntame en comentarios, ¿qué libro salvarías si solo pudieras rescatar uno? Espero que lo hayas disfrutado, nos vemos en otro video y recuerda, encuentras más contenido como este en el canal, así que tal vez te vea por aquí, en este video. Hasta la próxima.